Bueno, muchachos, reciban un cordial saludo a la distancia. Como ustedes recordarán, en la clase anterior habíamos quedado en este problema donde Fabián había indicado una inconsistencia y me había quedado de tarea. Efectivamente, para poder resolver este problema, que lo repasamos, lo que dice es que un programa computacional emite dos señales A y B. La señal A se emite cada 16 segundos y la señal B se emite cada 20 segundos. Determine cuántas veces el sistema emite ambas señales al mismo tiempo en los primeros 10 minutos de iniciado su funcionamiento, sabiendo que la señal A se emite por primera vez en el segundo 0 y la señal B se emite por primera vez en el segundo 4. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es más bien sacar el mínimo común múltiplo entre 16 y 20. Lo que uno hace ahí es sacar el mínimo común múltiplo entre 16 y 20. Recordemos que si usamos el primer algoritmo que habíamos visto en clase, sacamos mitad y me queda 8 y 10, mitad 4 y 5, mitad 2, mitad 1 y finalmente quinta 1, de tal manera entonces que este resultado nos quedaría igual a 16 multiplicado por 5, que corresponde al valor de 80. Ok, este es el mínimo común múltiplo en este caso. Luego lo que hay que hacer es pasar los 10 minutos a segundos. Bueno, eso se hace tomando 10 y multiplicándolo por 60, lo cual nos quedaría igual a 600 segundos. Y a este hay que restarle 4 porque la segunda señal se emite a partir del segundo 4. Entonces lo que uno resolvería es obtener la parte entera de 596 dividido entre el valor que acabamos de calcular. Y bueno, si nosotros tomamos a 596 dividido entre 80, eso nos va a quedar igual a, vamos a ver si lo hacemos con la calculadora, nos queda 7.45, entonces la parte entera sería igual a 7, de tal manera que estaríamos concluyendo en este caso que ambas señales se emiten 7 veces al mismo tiempo en los primeros 10 minutos de iniciado su funcionamiento. Esa sería la resolución de este problema que había quedado pendiente. Muy bien. Vamos entonces, muchachos, a continuar con lo que estábamos abordando relacionado con el tema de teoría de conjuntos. Habíamos quedado en esta definición en nuestra clase anterior, y esta definición lo que está introduciendo es el concepto de subconjunto. Entonces la definición lo que establece es que si tenemos dos conjuntos A y B, decimos que el primero es subconjunto del segundo si todo elemento del primer conjunto está en el segundo. Y en ese caso vamos a utilizar esta simbología, que básicamente esta simbología lo que se lee es que A es un subconjunto de B, o eventualmente A está contenido en B. Cuando hay elementos de B que no se encuentran en A, entonces se puede emplear esta otra simbología, que simplemente lo que estaría indicando es que no es posible que A y B sean iguales. Y si hay elementos de A que no se encuentran en B, entonces naturalmente A no sería un subconjunto de B, y esto se representaría simbólicamente de esta manera. Entonces en el ejemplo 4.5 tenemos algunos ejercicios con la intención de poder emplear los símbolos de contenido y contenido igual. Entonces el conjunto 1, 2 está contenido en el conjunto 1, 2, 3, porque 1 es un elemento del segundo conjunto y 2 es un elemento también del segundo conjunto. En este caso es válido utilizar esta otra simbología, efectivamente,
dado que el primer conjunto no es igual al segundo conjunto. Aquí tenemos otro ejemplo, el conjunto A, B es subconjunto del conjunto A, B. En realidad esto es algo generalizable en el sentido de que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Aquí sí sería incorrecto utilizar únicamente la simbología que no contiene el igual, puesto que los conjuntos son iguales. Y se aprecia en el ejemplo 4 que el conjunto 1, 2 no es un subconjunto del conjunto 2, 3, 4, puesto que hay un elemento, en este caso el 1, que no está en el segundo conjunto. En el ejemplo siguiente lo que observamos es que en este conjunto tenemos que algunos de sus elementos son conjuntos. Efectivamente, el conjunto 1 tiene la característica de ser un elemento del conjunto y el conjunto 2 es un elemento del conjunto. Bueno, se está estableciendo que el conjunto formado por 1 es un subconjunto de él, sí, porque por aquí tenemos que 1 es un elemento. El conjunto constituido por el conjunto 1 es un subconjunto de él, sí, porque el conjunto 1 es un elemento de este conjunto. El conjunto 3 cumple con la característica de ser un subconjunto de este conjunto, sí, porque por aquí se observa que 3 es un elemento. Y se observa que el conjunto formado por el conjunto 3 no sería un subconjunto porque en este conjunto no hay ningún elemento que corresponda al conjunto 3. También podemos ver esto en términos de intervalos, ¿verdad? Gráficamente, si yo tengo el intervalo de menos 3 a 3, si yo tengo el intervalo que va de menos 3 a 3 y tengo el intervalo por otra parte que va de 1 a 2, ok, este lápiz no me funciona tan bien como quisiera, pero bueno, entonces ahí lo que estamos apreciando es que efectivamente el intervalo que va de 1 a 2 tiene la característica, ¿verdad?, de estar contenido en el intervalo que va de menos 3 a 3, bueno, abierto ahí en los extremos. Como está contenido, entonces indudablemente es un subconjunto de él, ¿sí? Bueno, tal vez en el documento se aprecia mejor esa relación que acabo de tratar de representar. Por otra parte, si yo tengo que A es un conjunto cualquiera, entonces siempre se va a cumplir que el conjunto vacío es un subconjunto de A. Eso es una propiedad. Vacío siempre va a ser subconjunto de cualquier conjunto. Y la razón de eso es porque si quisiéramos negar que vacío es un subconjunto de A, deberíamos de encontrar un elemento en el conjunto vacío que tenga la característica de no estar en A. Sin embargo, el conjunto vacío no tiene elementos, por lo que ese contraejemplo no existe, lo cual nos haría concluir que efectivamente vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. Bueno, la definición 4.6, muchachos, está introduciendo el concepto de igualdad entre conjuntos. Entonces, si tenemos dos conjuntos A y B, se dice que esos dos conjuntos son iguales si se cumple que cada uno es subconjunto del otro, es decir, A es un subconjunto de B y a su vez B es un subconjunto de A. Eso realmente lo que quiere decir es que todos los elementos del conjunto A van a encontrarse en el conjunto B y a su vez todos los elementos del conjunto B van a encontrarse en el conjunto A. Y entonces en ese caso pues usamos el símbolo de igualdad convencional, y en caso contrario, para poder decir que los conjuntos no son iguales, lo que haríamos es utilizar esta simbología. Bueno, entonces vienen algunos ejemplos de igualdades y no igualdades entre conjuntos. El primer ejemplo me está diciendo que el conjunto 5 es igual al conjunto 5,5,5. Bueno, ¿esto por qué se satisface? Porque en el primer conjunto únicamente hay un elemento que es 5 y ese elemento está en el segundo conjunto. A su vez, en el segundo conjunto se satisface que cada uno de sus elementos se encuentran en el primero.
Y este ejemplo deja una moraleja muy importante, y es que cuando nosotros tenemos un conjunto en donde hay elementos repetidos, podemos eliminar los elementos repetidos y se sigue garantizando la igualdad entre esos conjuntos. En otras palabras, cuando yo tengo conjuntos, no es necesario incluir elementos repetidos, los podemos eliminar. También algunas veces podría ser que los elementos estén disfrazados. Por ejemplo, en este caso se observa que 8 cuartos es 2 y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces este es el conjunto 2,2, que naturalmente es igual al conjunto 2, eliminando ese elemento repetido. Bueno, por otro lado, aquí tenemos un conjunto dado por comprensión, son todos los números reales donde x al cuadrado es igual a 1. Bueno, aquí lo que hay que recordar es que si yo tengo la ecuación x al cuadrado igual a 1, al despejar sacando una raíz a ambos lados, pues entonces nos va a quedar que x es igual a más menos 1. Y entonces se observa que el segundo conjunto que aparece por acá, efectivamente es igual a ese conjunto dado por comprensión. Muy bien. Por otro lado, tenemos en el ejemplo 4 que el conjunto A, B no es igual al conjunto A, B, C. Eso es muy razonable, puesto que el primer conjunto no tiene C como elemento. Pero retomando la definición, realmente aquí lo que se aprecia es que el conjunto A, B es su conjunto de A, B, C. Sin embargo, el conjunto A, B, C no es subconjunto de A, B, por lo tanto no son iguales. El conjunto formado por vacío no es igual a estas llavecitas que representan el conjunto vacío. Bueno, eso es porque, si bien es cierto, vacío es subconjunto del primero, el primero no es subconjunto del segundo porque este tiene un elemento que es el conjunto vacío. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. También se aprecia que el conjunto de los números reales es distinto del conjunto de los números naturales, porque si bien es cierto, el conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números reales, hay números reales que no son naturales, entonces R no es un subconjunto de N. Y aquí se plantea un ejemplo en esa dirección. La raíz cuadrada de 2 es un número real, pero no es un número natural. Bueno, el intervalo abierto de menos 1 a 3, cerrado en 3, no es igual al intervalo de menos 1 a 3, cerrado en ambos extremos. Bueno, ¿por qué? Porque si bien es cierto, este primer intervalo es un subconjunto del segundo, el segundo no es un subconjunto del primero, porque el primero no contiene a menos 1. Esa es sencillamente la razón, y por lo tanto no son iguales. Aquí tenemos el conjunto formado por vacío y vacío. Eliminando ese elemento repetido, pues naturalmente eso va a ser igual al conjunto formado únicamente por vacío, y naturalmente esos dos conjuntos van a ser iguales. Bien, aquí tenemos un CDF que permite estudiar el concepto de subconjunto. Lo voy a abrir por ahí. Muy bien, entonces aquí tenemos el CDF correspondiente. Esto, como muchos de los CDFs, lo que hace es generar ejercicios pseudoaleatorios cada vez que yo presiono ahí el botoncito nuevo ejercicio. Entonces, en este caso me están dando el conjunto A constituido por todos estos elementos y me están preguntando si este conjunto es un subconjunto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Verificar que cada uno de los elementos de este conjunto efectivamente se encuentren en A. Menos 11 si es un elemento, menos 6 también. El conjunto formado por el conjunto menos 11 es un elemento, es este. 20 se observa que no es un elemento de A. Ya con eso es suficiente para poder indicar que esa afirmación es falsa. Bueno, ahí podemos generar la respuesta. Y con esto pueden practicar un poquito más ahí
el tema de verificar si dado un conjunto, este es subconjunto de otro, ¿sí? Muy bien, entonces voy a irme al PDF otra vez. Y bueno, aquí tenemos otro CDF que permite estudiar el concepto de subconjunto, pero específicamente para intervalos. Entonces, en este ejercicio, lo que me están preguntando es si el intervalo que va de menos 2 a 9 es un subconjunto del intervalo que va de menos 4 a 3, ¿cierto? Entonces, uno puede para esto tratar de hacer alguna representación. Entonces, yo puedo tomar ahí el intervalo de menos 2 hasta 9. Estaríamos hablando de un intervalo cerrado en los extremos. Y el intervalo de menos 4 hasta 3, el menos 4 digamos que estaría como por acá, el 3 supongamos que está como por acá, entonces de menos 4 a 3 tendría básicamente esta forma, cerrado en los extremos. Entonces se aprecia que el intervalo que va de menos 2 hasta 9 no es un subconjunto del segundo, porque hay elementos de ese intervalo que no se encuentran en el segundo intervalo, por lo que deberíamos indicar es que esto es falso, naturalmente. Muy bien, esa es la idea. Voy a borrar para que lo puedan ver ahí. Y entonces aquí podrán, utilizando este CDF, estudiar el concepto de subconjunto, pero aplicado a intervalos. Excelente. Entonces vamos a pasar al siguiente CDF. Este permite estudiar el concepto de igualdad de conjuntos. Voy a abrirlo por acá. Y entonces quiero determinar si estos conjuntos dados son iguales. Para esto recordemos la definición. A tiene que ser un subconjunto de B y B tiene que ser un subconjunto de A. El menos 1 es un elemento de B, el menos 20 también, el conjunto formado por menos 1 también, el conjunto formado por el conjunto menos 1 y 4 también es un elemento de B, y 4 es un elemento de B. Y ahora si hago lo mismo en B, 4 es un elemento que está en A, este conjunto formado por el conjunto menos 1 y 4 es un elemento que se encuentra en A, menos 20 se encuentra en A, menos 1 también, y el conjunto constituido por menos 1 también, de tal manera que estamos corroborando que A es un subconjunto de B y que B es un subconjunto de A, por lo que la respuesta en este caso es verdadera. Entonces ya estaría resuelto. Bueno, ahí pueden continuar jugando con este CDF con la intención de poder generar ahí ejercicios pseudoaleatorios. Ok, otro tema importante o muy importante en teoría de conjuntos es el de operaciones con conjuntos, y las definiciones que vamos a ver de operaciones con conjuntos, que particularmente les estoy hablando de 5 operaciones, hablando de el complemento, la unión, la intersección, la diferencia de conjuntos y la diferencia simétrica. Esas son operaciones que normalmente van a estar referidas a un conjunto universal, que usualmente lo vamos a representar con la letra U. Y para mayor facilidad, en este texto estamos empleando un recurso visual bastante utilizado que se denomina diagramas de Venn, o algunas veces también conocidos como diagramas de Venn-Euler. Básicamente la idea de un diagrama de Venn es que el conjunto universal U se representa con un rectángulo y los conjuntos que están involucrados en las operaciones se van a representar con círculos.
Los diagramas de Venn fueron acreditados a un matemático británico llamado John Venn, quien se considera pues uno de los precursores también de la teoría de lógica y conjuntos, aunque para ser justos ya otros investigadores antes de Venn habían empleado este tipo de representaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde a través de este rectángulo se está mostrando el conjunto universal y además dos conjuntos A y B. Bueno, vamos a comenzar con la primera de las operaciones, que es la operación de complemento. Esta operación se suele asociar, si lo vinculamos con el tema de lógica, con la negación. Entonces, si yo tengo que A es un subconjunto cualquiera de un conjunto universal U, vamos a decir que el complemento de A es el conjunto constituido por todos los elementos del universo que no se encuentran en A. Entonces, descrito el conjunto por comprensión, diríamos que es el conjunto de todos los X que están en el conjunto universo, tales que X no pertenece al conjunto A. Y si lo vemos en un diagrama de Venn-Euler, básicamente lo que está por fuera del conjunto A representaría entonces el complemento de A. Esa es la idea. Bien, en este ejemplo tenemos el conjunto A, ¿sí? Y eventualmente el conjunto universal U dado por 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si quiero el complemento de A, de acuerdo con la definición, son todos aquellos elementos del conjunto universal que no se encuentran en A. Entonces, deberíamos eliminar el 1, el 2 y también el 3. Entonces, nos quedaría únicamente el 4 y el 5. Ese es el complemento, ¿verdad? Muy bien. Ese sería el complemento. Bueno, en el segundo ejemplo tenemos que A es vacío. Entonces, ¿cuál sería el complemento de A? Bueno, el conjunto universal, porque son todos los elementos del conjunto universal que no se encuentran en A. Como en A no hay elementos, en este caso, pues entonces el complemento sería igual al conjunto universal. Esto realmente es importante tener siempre en cuenta que el complemento de vacío es el conjunto universal, así como también el complemento del conjunto universal pues nos va a dar vacío, porque el complemento sería todos aquellos elementos del conjunto universal que no se encuentren en A, pero si A es todo el conjunto universal, entonces no habrían elementos, por lo que el complemento sería el conjunto vacío. Bueno, si tenemos el intervalo de -1 a 1, pues ¿cuál va a ser el complemento? Eso podríamos tratar de verlo gráficamente. Entonces, bueno, yo tendría el intervalo de -1 a 1, ok, y estaríamos hablando aquí del complemento. En este caso el conjunto universal es toda la recta, o sea, es el conjunto de los números reales. Lo que está por fuera de ese intervalo sería esta región y esta otra región, excluyendo los extremos. Entonces tendríamos dos intervalos. Este intervalo es el intervalo de -infinito a -1, y este otro sería el intervalo de 1 a más infinito. Entonces el complemento de la unión entre esos dos intervalos. Esa sería la respuesta en este caso. Muy bien. Es importante, muchachos, para mí que tal vez en las sesiones sincrónicas que vamos a tener a través de Microsoft Teams me vayan indicando si les está pareciendo bien la forma de edición del video. Podría intentar también utilizar la cámara web y más bien ir escribiendo las cosas en un cuaderno, si es que eso ayuda a que todo se vea con mayor claridad. Entonces ahí ustedes me van informando, porque mi intención es que las cosas queden de la mejor manera posible. Tengo algunas limitaciones técnicas, pero en la medida de mis posibilidades siempre trataré
de que todo les quede de la manera más clara posible. Entonces ustedes me van indicando, en este caso el viernes, que nos veríamos en horario de curso. Recuerden que tendríamos entonces una videoconferencia este viernes 20, ¿verdad? Estamos hablando del viernes 20 de marzo. Yo me conectaría por Microsoft Teams a las 3 de la tarde, que es el horario de curso. Entonces yo los estaría esperando por esa vía. En Microsoft Teams les recuerdo que ustedes tienen que ingresar sus credenciales de acuerdo al correo de la universidad y demás, y ya automáticamente están matriculados en el curso. Entonces les tiene que aparecer en equipos el curso de matemática para informática. Ahí ingresan y yo lo que voy a habilitar es una reunión. Entonces a través de esa reunión ya ahí vamos a poder tener la videoconferencia correspondiente. Ahí salí medio despeinado, pero bueno. Bien, muchachos, entonces esa es la idea con respecto a Microsoft Teams. Volvamos al documento. En esta nota se está haciendo una observación relacionada con el comentario que acabo de hacer con respecto al conjunto universo y su complemento, o el complemento de vacío. Y es que si yo tengo la proposición Px pertenece al conjunto universo, naturalmente esto siempre va a ser verdadero, porque se observa que la negación de P, ¿a qué correspondería? Bueno, a que X pertenece al conjunto vacío. Sin embargo, vacío no tiene elementos y por lo tanto esto siempre va a resultar ser una proposición falsa. Bien, tenemos otro CDF. Este permite estudiar el concepto de complemento de un conjunto respecto de un universo dado. Entonces vamos a visualizar el CDF respectivo. En este caso yo quiero encontrar el complemento del conjunto que me dan ahí, el conjunto A, con respecto a ese conjunto universo. Entonces lo que hay que hacer es eliminar del universo los elementos que ya se encuentran en A. Entonces estoy hablando del menos 2, estoy hablando del 2, estoy hablando del menos 4 y estoy hablando del 3. De tal forma que los elementos que no he tachado son los que deberíamos de escribir en este campo de texto, o sea, el 5, el menos 3, el menos 1, el 0, el 1, el 4 y el 5. Bueno, 5 está, mentira, este era menos 5, ¿verdad? Entonces agregaríamos por aquí el 5 y esa es la respuesta, ¿verdad? Ahí de la misma forma pueden generar otros nuevos ejercicios para practicar la definición de esta operación. Bueno, ese sería ese CDF. Voy a cerrarlo. Muy bien, aquí tenemos otro CDF que permite estudiar el concepto de complemento de un intervalo con respecto, ¿verdad?, al conjunto de los números reales, tomando ese conjunto como universo. Entonces vamos a ver. Entonces en este caso algo no está mostrándolo bien. Bueno, esto realmente lo que debería demostrar es el conjunto de los números reales, pero creo que ahí de todos modos se entiende. Bueno, si yo tengo el intervalo, ¿verdad?, de menos 10 a menos 5, de menos 10 a menos 5, cerrado en menos 10 y cerrado en menos 5,
¿Cuál sería entonces el complemento de A? Bueno, son aquellos elementos que están fuera de ese intervalo, o sea, estaríamos hablando del intervalo que va de menos 5 más infinito y el intervalo que va de menos infinito a menos 10, excluyendo el menos 10 y el menos 5. Entonces, estamos hablando del intervalo de menos infinito, este lápiz no me sirve como muy bien, a menos 10, unión de menos 5 a más infinito. Si quiero ver el complemento en notación de intervalos, o también podría hacerlo por comprensión, ¿verdad? Simplemente escribiendo que es el conjunto de todos los x que pertenecen al conjunto de los números reales, para los cuales x va a ser menor que menos 10, o x va a ser mayor que menos 5. Este lápiz no me está funcionando muy bien. Voy a tener que, tal vez para la próxima clase, mejor lo voy escribiendo todo en un papel. Bueno, ahí vamos mejorando los formatos. Aquí sí no hay posibilidad de incluir la respuesta en un campo de texto, pero uno la puede generar. Entonces, son todos los x en R, donde x es menor que menos 10 o x es mayor que menos 5. Muy bien, las respuestas siempre las proporciona dando un conjunto por comprensión. Excelente, entonces voy a continuar básicamente con la definición de unión. Que es la unión entre dos conjuntos. Si nosotros tenemos dos conjuntos A y B cualesquiera, siempre referidos a un conjunto universal U, la unión de A y B es un conjunto que va a estar constituido por aquellos elementos que están en A o aquellos elementos que se encuentran en B, y la unión se representa de esta forma. Por comprensión tendríamos que A unión B es el conjunto de todos los X que están en el conjunto universal, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Por eso es que la unión se suele asociar, si lo pensamos en términos de lo que vimos en la parte de lógica, se suele asociar con el O, ¿verdad? Muy bien, y a través de un diagrama de Venn-Euler, esa sería la unión, ¿verdad? La región que se encuentra en amarillo es todo lo que está en A y todo lo que está en B. Entonces, si nosotros tenemos el conjunto A constituido por 1, 2, 3 y el conjunto B formado por 2, 3, 4 y 5, la unión de A y B, ahí viene la respuesta, pero voy a tratarlo de representar aquí. La unión de A y B serían los elementos que están en A, los copio tal y como están ahí, y luego agrego aquellos elementos de B que no se encuentran en A, con la intención de no colocar elementos repetidos, porque ya vimos que realmente en un conjunto no hace falta agregar elementos repetidos. Si se hace, no es que está mal, pero no es necesario hacerlo. Entonces, si me fijo en B, el 2 ya está agregado aquí, el 3 ya está agregado, entonces tendría que agregar el 4 y el 5, que son los elementos no repetidos, y esa sería la unión correspondiente. Muy bien. Ok. Bueno, aquí viene un segundo ejemplo. Lo que dice es que supongan que la familia Cordero tiene 5 hijos, de los cuales se sabe que 2 son mujeres y 3 son hombres. A es el conjunto de los varones y B es el conjunto de las mujeres. Entonces, ¿qué representaría A unión B? A unión B representaría el conjunto de hijos de la familia Cordero. Y también podemos ver la unión en términos de intervalos, de tal manera que si en este caso yo tengo el intervalo que va de menos 2 hasta 3, ok, cerrado en menos 2 y cerrado en estos puntitos van rellenos, es que el lápiz no me favorece, y cerrado en 3, ok. Si yo ahora quiero unir
con respecto al intervalo que va de 1 más infinito, cerrado en 1, ¿sí? Entonces la unión sería toda esta región. Bueno, y eso es un intervalo, sería el intervalo que va de menos 2 a más infinito, ¿sí? Y esta es entonces la respuesta correspondiente. Cuando son intervalos, creo que lo mejor es tratar de hacer una representación en la recta real. Me parece que es como más claro encontrar el resultado, ¿verdad? Ok, muchachos, entonces estamos bien. Ahí está mejor representado de como yo lo acabo de hacer, pero bueno, estoy tratando como de explicarme. La definición de unión ciertamente se puede extender en el sentido de que no es una operación exclusivamente binaria, sino que uno la puede aplicar sobre n conjuntos, y entonces eso es lo que se está haciendo con la definición 4.10. Lo que está planteando es cómo yo puedo generalizar el concepto de la unión de conjuntos, si son 3, 4, 5, 6 conjuntos los que estoy uniendo, etc. De tal manera que la unión de una serie de conjuntos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, que se representaría así, sería el conjunto de todos los x que están en el conjunto del universal, donde x tiene la característica de encontrarse en algún a sub k, siendo k un número natural. Entonces eso realmente lo que nos hace ver es que la unión de esos n conjuntos sería igual a sub 1, unión con a sub 2, unión, etcétera, unión con a sub n. Es decir, son todos los elementos que se encuentran en a sub 1 o que se encuentran en a sub 2 o etcétera, o los que se encuentran en a sub n. Bien, entonces aquí tengo un ejemplo un poquito más general. Me están diciendo que a sub i es el conjunto formado por i, i más 1, haciendo variar i desde 1 hasta n, y quiero encontrar la unión. Esto quiere decir que si yo tomo, por ejemplo, a sub 1, el conjunto a sub 1 va a estar formado por 1,2, el conjunto a sub 2 va a estar formado por 2,3, el conjunto a sub 3 va a estar formado por 3,4, y así sucesivamente hasta llegar al conjunto a sub n, que en este caso estaría formado por n, n más 1. ¿Verdad? Lo que estoy simplemente reemplazando el valor de i en esa fórmula. Entonces, si yo quiero unir todos estos a sub i, ¿ok? Yo me doy cuenta que esto me va a formar el conjunto formado por 1, por 2, por 3, por 4, etc. hasta llegar a n más 1. Entonces, esa sería la unión de todos esos a sub i para este ejemplo. Muy bien. Voy a limpiar el lienzo. Bien, en el ejemplo 4.11 tenemos algo similar, solo que con intervalos. Entonces, yo sé que aquí quiero unir todos los intervalos de la forma i, i más 1 cerrado en ambos extremos, mientras que en este otro caso estamos dejándolo abierto en el extremo i más 1. Entonces, el primer intervalo que está ahí es el intervalo que va de 1 a 2. Después tengo el intervalo que va de 2 a 3. Después el intervalo que va de 3 a 4. Y bueno, eso así sucesivamente hasta llegar al intervalo que va de n hasta n más 1. Entonces, naturalmente, si yo uno todos esos intervalos, el resultado va a ser el intervalo que va de 1 hasta n más 1. Y no hay ninguna diferencia, ciertamente, si yo tomo el intervalo de 1 a 2, solo que abierto en 2, unión con el intervalo de 2 a 3, abierto en 3, unión con el intervalo de 3 a 4, abierto en 4, unión, etcétera, unión,
con el intervalo que va de n a n más 1 abierto en n más 1. ¿Cuál sería esa unión? Bueno, el intervalo cerrado en 1 hasta n más 1 abierto en n más 1. Esa sería la respuesta entonces de cada uno de esos dos uniones. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos un CDF que permite estudiar el concepto de unión, dados dos conjuntos por extensión. Entonces voy a abrir el ejemplo. Aquí me dan el conjunto A y el conjunto B. Entonces yo podría primero escribir los elementos de A y luego agrego los de B, quitando los repetidos. Entonces si yo pongo 11 y 3, que son los que no son repetidos, esa sería la unión. Y bueno, ahí puedo generar todos los ejercicios que yo quiera. Eso es para que practiquen un poquito más esta operación. Muy bien. Voy a irme al archivo. Este otro CDF permite estudiar el concepto de unión dados dos intervalos. Entonces vamos a ver, aquí tendríamos un intervalo A que va de 1 a 2. Podemos tratar de representarlo. Tengo un intervalo A que va de 1 hasta 2. Y tengo un intervalo B que tiene la característica de ir de menos 9 hasta 1. Entonces tendríamos algo así, de menos 9 hasta 1 abierto en 1. Aquí iría hueco el puntito. Y de 1 a 2, aquí los puntitos sí tienen que ir rellenos porque los extremos sí están incluidos. Entonces la unión sería lo que abarcan ambos intervalos. Por lo tanto estaríamos hablando del intervalo de menos 9 hasta 2. ¿Ok? Hasta 2. Esa sería la respuesta. Bueno, eso es escrito como un conjunto por comprensión, sería el conjunto de todos los x en R, para los cuales se va a satisfacer que menos 9 es menor o igual que x, menor o igual que 2. Y ahí tendríamos la solución, ¿verdad? Bueno, podemos darle ahí respuesta y nos va a retroalimentar con el dibujo y con el conjunto dado por comprensión. Esa sería la idea. Bueno, ok, muchachos, entonces eso sería. Voy a volver al PDF. Bien, otra operación importante que por cierto se suele vincular con el i, pensándolo en términos de lógica, ¿verdad? Es la operación de intersección entre conjuntos. Entonces esta definición lo que me está diciendo es que si yo tengo dos conjuntos A y B cualesquiera, la intersección de A y B es un conjunto que va a estar formado por todos los elementos que están simultáneamente en el conjunto A y en el conjunto B. Y a esta operación la vamos a representar de esta forma, con este símbolo. En términos de un conjunto por comprensión, diríamos que es el conjunto de todos los x que están en el conjunto universal, tales que x pertenece a A y x pertenece a B. Por eso es que la intersección se relaciona con el y, pensando en términos de teoría de lógica. Cuando la intersección de dos conjuntos es igual al conjunto vacío, vamos a decir que los conjuntos son disjuntos o disyuntos. Se usa también en algunos textos. Y aquí viene mostrada la intersección a través de diagramas de Venn. En este caso la intersección es lo que tienen en común los conjuntos A y B, y si la intersección fuera vacía pues se representaría de esta manera, ¿verdad? No habría una región común
entre los conjuntos A y B, y nada estaría en amarillo porque en ese caso la intersección es el conjunto vacío. Bueno, entonces en este primer ejemplo tenemos que A es el conjunto 1, 2, 3, B 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tienen en común? Naturalmente el 2 y el 3, por eso la intersección es el conjunto 2, 3. Si yo tengo que A es el conjunto de los adultos y B es el conjunto de los bebés, entonces naturalmente la intersección va a ser vacía, porque no hay ningún adulto que sea bebé ni ningún bebé que va a ser adulto, por lo que esto es un ejemplo de conjuntos disyuntos o disjuntos. Bueno, si A es un subconjunto de B, ¿cuál va a ser la intersección de A y B? Naturalmente el conjunto A. Esta es una propiedad. Esto está anunciado como un ejemplo, pero ciertamente es una propiedad. Y eso se satisface porque todos los elementos que están en A van a encontrarse en B, de acuerdo con la definición de subconjunto. Bueno, y tenemos por acá un ejemplo en intervalos. Mejor voy a utilizar este dibujito porque creo que no me están quedando muy bien a mí. Pero bueno, tenemos el intervalo de menos 2 hasta 3, cerrado en menos 2, cerrado en 3, y quiero calcular la intersección con el intervalo que va de 0 a 4, en este caso en 0 va abierto, como lo podemos ver aquí, en 4 va cerrado. ¿Qué es la intersección? Lo que tienen en común los dos intervalos, que en este caso pues lo que tienen en común tendría la característica de ser todo esto. Entonces la intersección sería el intervalo que va de 0 hasta 3, abierto en 0 y cerrado en 3, tal y como se aprecia en este caso. ¿Ok? Muy bien, esa es la idea cuando son intervalos. Nuevamente insisto en que es mejor hacer los dibujos correspondientes. Si yo quiero calcular la intersección, vamos a ver, del intervalo que va de menos 2 hasta 2, cerrado en ambos extremos, ¿verdad? Intersección con el intervalo que va de menos 3 hasta 3. Bueno, ¿qué es lo que tienen en común esos dos intervalos, toda esta región? Que de hecho es el mismo intervalo que va de menos 2 hasta 2. Y ahí estamos usando la propiedad que hace un momento señalé respecto a que si yo tengo un subconjunto de otro conjunto, la intersección es el subconjunto. Y aquí lo que se aprecia es que el intervalo de menos 2 hasta 2 es subconjunto del intervalo que va de menos 3 hasta 3. Por eso es que su intersección está dando el intervalo de menos 2 hasta 2. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Y bueno, también la definición de intersección se puede generalizar. Para n conjuntos simplemente la intersección es igual a sub 1, intersección con a sub 2, intersección, etcétera, intersección con a sub n. Es decir, es el conjunto constituido por todos los elementos comunes en los n conjuntos. ¿De acuerdo? En los n conjuntos. Bueno, tomando entonces estas ideas, si yo quiero calcular la intersección de estos n conjuntos, sabiendo que a sub i es el conjunto i, i más 1, pues ya lo vimos. Ya sé que el conjunto a sub 1 está formado por 1 y por 1 y por 2. El conjunto a sub 2 va a estar formado por 2 y por 3. El conjunto a sub 3 va a estar formado por 3 y por 4. Bueno, y ahí continuaría hasta llegar a sub n, que es el conjunto formado por n y por n más 1. Si bien es cierto, uno observa que por ejemplo la intersección de a sub 1 y a sub 2 es 2,
y la intersección de A sub 2 y A sub 3 es 3, yo noto que la intersección de A sub 1 y A sub 3 es vacía. Entonces con eso lo que quiero indicar es que la intersección de los n conjuntos resulta ser vacía, porque entre los n conjuntos no puedo encontrar ningún elemento que sea común a los n conjuntos. Sí hay elementos comunes entre pares de conjuntos, pero no entre todos. Por eso es que la intersección que me piden calcular en este ejemplo terminaría siendo vacía, y esa sería la respuesta. Muy bien. Y si extendemos esto a intervalos, ciertamente la respuesta es similar. Si yo tengo el intervalo que va de 1 a 2 cerrado, pensando en este primer ejemplo, intersección con el intervalo que va de 2 a 3, intersección, etcétera, con el intervalo que va de n a n más 1. Ciertamente el resultado de esta intersección es vacío, porque no hay elementos comunes entre todos los intervalos. Sí hay elementos comunes entre pares de intervalos, pero no hay elementos comunes entre todos los intervalos. Por eso la respuesta es vacía. Y algo similar ocurre aquí, ¿verdad? Lo único es que estaríamos pensando en el intervalo de 1 a 2 abierto en 2, intersección el intervalo de 2 a 3 abierto en 3, y así sucesivamente hasta llegar al intervalo de n a n más 1 abierto en n más 1. En este caso, aquí sí, todos los intervalos, inclusive en parejas, cumplen con la condición de ser disyuntos. Definitivamente aquí la respuesta es vacía. Pensando en los n intervalos, no hay ningún elemento común para esos n intervalos. Entonces, las operaciones lo que estarían dando en ambos casos es el conjunto vacío. Muy bien, esa es la idea. Ahí vienen unas representaciones que tal vez les permitan comprender un poquito mejor el ejercicio. Aparece un CDF. El objetivo aquí es estudiar el concepto de intersección dados conjuntos por extensión. Bueno, parece que hay un vínculo roto en este archivo, pero bueno, veámoslo en la web entonces. No hay problema. Es equivalente, nada más que la conexión a internet tiene que ser un poquito más estable. Bueno, aquí me dan los conjuntos A y B. Yo quiero extraer lo que es común a ambos, pero yo puedo apreciar que B es un subconjunto de A, por lo que la intersección me tendría que dar el mismo conjunto B, que sería menos 3,3. Le doy ahí respuesta y me brinda entonces la retroalimentación. Y igual, si yo presiono el botoncito ahí, nuevo ejercicio, debería generarse un nuevo ejercicio. A veces tarda un poco, dependiendo de la conectividad, pero ahí también lo pueden utilizar en web. Ajá. Muy bien. Ok, tengo otro CDF, permite estudiar el concepto de intersección de dos intervalos. Entonces, ese también está roto. Eso hay que arreglarlo en el documento. Veámoslo en web. Entonces en web dice, si yo tengo, vamos a ver, si yo tengo el intervalo, voy a tratarlo de representar. Si yo tengo el intervalo que va de menos 10 hasta menos 7, ok, bueno, abierto en menos 10 y cerrado en menos 7, y luego tengo el intervalo que va
de menos 9 hasta 5, abierto en 5 y cerrado en menos 9. La intersección es lo que hay en común, ¿verdad? Entre esos dos intervalos, que sería toda esta región. Entonces ahí se aprecia que la intersección corresponde al intervalo que va de menos 9 hasta menos 7, cerrado. Eso escrito por comprensión sería el conjunto de todos los números reales para los cuales menos 9 va a ser menor o igual que x, y a su vez x va a ser menor o igual que menos 7. Menos 7. No me quedó muy bien escrito. Ok, si le pido la respuesta, ahí me la va a proporcionar, mostrando el dibujito y también el conjunto por comprensión. Muy bien, ahí para que practiquen un poco más. Perfecto, entonces voy a regresar. Y bueno, ahora se establece la definición de lo que es la diferencia entre conjuntos. Entonces, si yo tengo que A y B son dos conjuntos cualquiera, la diferencia de A con respecto al conjunto B consta de todos los elementos que están en A y que a su vez no se encuentran en B. Entonces A menos B es el conjunto de todos los X que están en el conjunto universo, para los cuales se va a satisfacer que X está en A y que X no se encuentra en B. Esa es la idea de esta definición. Y bueno, ahí se aprecia que efectivamente entonces el complemento de un conjunto se puede expresar como una resta, porque realmente el complemento es igual a tomar el conjunto universal menos A, de acuerdo con la definición anterior. Bueno, otro aspecto interesante es que si yo analizo lo que significa estar en la diferencia de A menos B, que significa que X pertenece a A menos B, bueno, ya vimos la definición. Lo que significa es que X se encuentra en A y a su vez que X no se encuentra en B. Pero ¿qué significaría en función de eso? Que X no pertenece, ¿verdad? No pertenece a A menos B. ¿Ok? Eso sería lógicamente equivalente a negar que X está en A y que X no está en B. Pero por una ley de De Morgan sabemos que esto es lo mismo que decir que X no se encuentra en A o que X se encuentra en B. Entonces, decir que X no está en la resta de A menos B es lo mismo que decir que X no está en A o que X tiene la característica de encontrarse en B. Y esto en términos de un diagrama de Venn es básicamente lo que podemos apreciar aquí. A menos B sería esta región. Son los elementos que están en A, pero que no se encuentran en B. B menos A sería esta región. Son los elementos que se encuentran en B, pero que no están en el conjunto A. ¿Sí? Bueno, y aquí vienen algunas operaciones en este sentido. Si yo quiero calcular, en este caso, A menos B, tendría que pensar en tomar aquellos elementos que se encuentran en A pero no en B. Bueno, yo veo que C sí está en B y D también, mientras que A y B no, por lo tanto A menos B estaría formado por el conjunto A, B. Por otro lado, déjenme borrar esto. Si yo pienso más bien en B menos A, pues analizo. La C se encuentra en A, no podría tomarla en cuenta en la resta. La D se encuentra en A, la E y la F no, entonces la resta B menos A sería el conjunto E, F, que son los elementos de B que no se encuentran en A. Ok, esa es la idea de esa operación. Muy bien.
Bueno, si A es el conjunto de los números enteros y B es el conjunto de los números naturales, ¿quién sería A menos B? A menos B serían aquellos enteros que no son naturales. Si uno analiza eso como los naturales son los enteros positivos, estaríamos hablando del conjunto formado por todos los enteros negativos, ¿ok? Y incluyendo naturalmente el 0. Y les pregunto, aunque aquí no aparece, ¿verdad? ¿Quién sería B menos A? ¿Quién sería B menos A? Bueno, yo sé que B es el conjunto de los números naturales y A es el conjunto de los números enteros. Entonces B menos A debería corresponder al conjunto de todos los números naturales que no son números enteros. Piensen un momento en eso, muchachos. ¿Cuál sería el conjunto de todos los números naturales que no son enteros? Bueno, no hay ninguno, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, la respuesta sería igual al conjunto vacío. ¿Ok? Muy bien. Vamos a proseguir. Tenemos un ejemplo 3 que me establece que si yo tomo un conjunto A y lo resto con A, eso va a dar vacío. Porque sería como pensar en el conjunto de todos los elementos de A que no se encuentran en A, y en ninguno, ¿verdad? Luego, si tengo que A es un conjunto, entonces ¿qué me va a dar A menos vacío? Bueno, serían aquellos elementos de A que no se encuentran en vacío, pero como en vacío no hay ninguno, entonces eso me vuelve a dar el mismo conjunto A. Por otra parte, ¿qué me daría como resultado A menos el complemento de A? Son todos los elementos del conjunto de A que no se encuentran en el complemento. Pero como el complemento de A y A son disjuntos, es decir, su intersección es vacía, entonces eso tiene que dar naturalmente otra vez el conjunto A, porque ningún elemento del conjunto A va a estar en el complemento de A. Bueno, y con relación a intervalos, podemos verlo aquí gráficamente. Aquí tengo el intervalo que va de menos 1 a 3, sería este. Y le estoy restando el intervalo que va de 0 a 4. Entonces, ¿cuál sería la resta? Aquellos elementos que se encuentran en el intervalo de menos 1 a 3 que no están en el intervalo de 0 a 4. O sea, estamos hablando de toda esta región, excluyendo el 0, porque el 0 forma parte del segundo intervalo. Entonces, eso nos daría el intervalo que va de menos 1 a 0, cerrado en menos 1 y abierto en 0. De acuerdo, por eso esta respuesta, muchachos. Entonces ya estaríamos ahí bien con esto. Bien, tenemos un CDF igual que permite estudiar este tipo de operación, como los otros que ya hemos visto que son similares. Entonces vamos a mostrar este. Entonces acá queremos pues encontrar el resultado de A menos B y B menos A. Comencemos con A menos B. Resulta que A menos B serían aquellos elementos del conjunto A que no se encuentran en B. Entonces yo comienzo con menos 5. Menos 5, que es el primer elemento de A, no está en B. ¿Ok? El menos 10 tampoco está en B. El 4 si está en B, entonces no lo puedo poner. Y el menos 7 si está en B, entonces no lo puedo poner. Llegaríamos hasta ahí. ¿Quién sería B menos A? Los elementos de B que no están en A. Entonces el menos 7 sí está, el 4 sí está, el menos 13 no está en A, sí lo puedo poner, el 9 tampoco está en A y el 4 sí está en el conjunto A. Entonces esa sería la respuesta y ahí estaría resuelto. Y igual si puedo, o más bien si quiero, puedo generar ahí una serie de ejercicios pseudo aleatorios para continuar resolviendo más práctica. Bueno, y también por supuesto hay un CDF similar para intervalos. Entonces sería este otro CDF
pero para intervalos, de tal manera que en este caso me están diciendo que A es el intervalo que va de, vamos a ver, A es el intervalo que va de 0 a 7, cerrado en 0 y abierto en 7. Bueno, aquí lo voy a poner abierto. Y luego tengo el intervalo que va, digamos ahí de menos 7. Mi escala no es como la más adecuada, pero creo que se entiende la idea. Esto va de menos 7 a más infinito. Bueno, en menos 7 va abierto. ¿Ok? Entonces quiero encontrar, esto es A, esto es B. Quiero encontrar quién es A menos B. Bueno, A menos B. A menos B correspondería a aquellos elementos del intervalo A que tengan la característica de no estar en el intervalo B. Entonces, ¿cuáles elementos de A no tienen la característica de encontrarse en B? En ninguno. Por lo que el resultado de esto sería igual al conjunto vacío. Y si tomo a B menos A, ya sería excluir este pedazo, ¿verdad? Entonces es como pensar en el intervalo de menos 7 a 0, abierto en 0, unión, ¿verdad? De 7 a más infinito. Esa es la respuesta. Bueno, la podemos generar. Entonces, ok, la primera resta es vacía y la segunda resta, pues son todos los x entre menos 7 y 0. Y falta un pedacito acá. Me está fallando un poquito ahí. Es que estoy usando la versión 11 de matemática. Puede ser que sea por eso que no se muestra bien, pero aquí falta un pedacito ahí de la respuesta, que sería este intervalo que va de 7 a más infinito. Bueno, muy bien, entonces ahí para que practiquen. Bien, otra operación importante, muchachos, es lo que uno llama la diferencia simétrica. Esta es la definición 4.14. Y entonces la definición de diferencia simétrica lo que nos está diciendo es que si yo tengo dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica de A con respecto a B simplemente va a ser el conjunto de los elementos que están en A y que no están en B, o el conjunto de los elementos que están en B y que no se encuentran en A. En otras palabras, la diferencia simétrica es el conjunto A menos B unión B menos A, ¿verdad? Y en un diagrama de Venn, lo que ven en amarillo, valga la redundancia, es la diferencia simétrica. De hecho, ahí se puede apreciar que una equivalencia muy importante de la diferencia simétrica, y es que la diferencia simétrica, ¿verdad? La diferencia simétrica de A con B va a tener la característica de ser igual a A unión B, pero quitándole lo que ustedes ven aquí, que es la intersección. Entonces, esto es una forma práctica, digamos, de calcular la diferencia simétrica. Lo que hago es unir los dos conjuntos y luego le quito a la unión la intersección entre ambos. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios para ver de lo que se trata. Veamos el caso 1. Ok, en este caso tengo el conjunto A, el conjunto B. Por lo que yo acabo de decir, si yo quiero calcular la diferencia simétrica de A con B, entonces naturalmente me convendría ahí
tomar la unión. ¿Cuál sería la unión de A y B? Bueno, sería el conjunto A, B, C, D. Después me paso al conjunto B. C ya está por ahí, D también, entonces le agrego E y F. ¿Cuál sería la intersección entre estos conjuntos? Naturalmente C y D. Entonces la diferencia simétrica de A con B sería la resta de la unión con la intersección. Entonces a la unión yo debería quitarle la C y la D, de tal manera que me daría el conjunto A, B, E, F. Esa sería la diferencia simétrica de A con respecto a B. Y les pregunto, ¿cuál sería la diferencia simétrica de B con respecto a A? Piensen en eso un momento, por favor. ¿Cuál sería la diferencia simétrica de B con respecto a A? Y si lo analizamos, ciertamente es este mismo conjunto, porque aunque es natural que A menos B no es igual a B menos A en términos generales, sí podemos aplicar la conmutatividad para la diferencia simétrica. La diferencia simétrica de A con respecto a B es igual a la diferencia simétrica de B con respecto a A, y eso es porque esta diferencia simétrica la podemos expresar como B unión A menos B intersección A, y resulta que la operación de unión sí es conmutativa y la de intersección también. Entonces yo puedo darle vuelta a eso, y eso es igual a A unión B menos A intersección con B, y ciertamente esto es la diferencia simétrica de A con respecto a B, de tal manera que en la diferencia simétrica sí podemos conmutar, ¿verdad? Sí podemos conmutar. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Bueno, ¿qué pasa con la diferencia simétrica de A con A? Ya vimos que A menos A da vacío. En la diferencia simétrica también, porque pues eso va a ser igual a menos A unión A menos A, o lo que es lo mismo, eso va a ser igual a A unión con A menos A intersección con A, pero A unión con A es A y A intersección con A es A, y A menos A es vacío, entonces ahí quedaría justificado. Muy bien. Si estamos hablando de la diferencia simétrica con respecto a vacío, ya vimos que A menos vacío es A. A diferencia simétrica con vacío también es A, ¿verdad? Porque A menos vacío A unión vacío menos A da vacío, entonces A unión vacío da A. Viéndolo desde otro punto de vista, pues A diferencia simétrica con vacío es igual a A unión con vacío menos A intersección con vacío, pero A unión con vacío es A y A intersección con vacío es vacío, y por lo tanto esto va a ser igual a el conjunto A. Muy bien. Estamos bien con esto. ¿Y qué pasaría con la diferencia simétrica de A y su complemento? Bueno, eso es lo que voy a mostrar en este ejemplo. Si yo tengo A, diferencia simétrica con su complemento, pues esto es igual a A unión con el complemento de A menos A intersección con el complemento de A. A unión con el complemento da el conjunto universo, y la intersección da vacía porque son conjuntos disjuntos. Entonces esto daría el conjunto universo. Y asociándolo con la diferencia, pues lo que habíamos visto ya es que A menos el complemento de A vuelve a dar el conjunto A. Bueno, en este caso no da A, da el conjunto universo, cuando estamos hablando de la diferencia simétrica, ¿verdad? Muy bien, esa es la idea en este caso. Bueno, también podemos hacer estas operaciones
con intervalos. Entonces, yo tengo el intervalo de menos 1 a 3, sería básicamente este. Voy a reutilizar el dibujo. El intervalo de 0 a 5 sería este, ¿verdad? Ok. Entonces, uno lo analiza. Bueno, la unión entre ambos sería todo esto. Ok. Y la intersección entre ambos sería todo esto. Entonces, como a la unión hay que quitarle la intersección, tendríamos que quitar todo esto. Ok. De tal manera que la diferencia simétrica, por lo tanto, me daría el intervalo que va de menos 1 a 0, abierto en 0, con el intervalo que va de 3 a 5, abierto en 3. Esa sería la respuesta. Bueno, espero que haya quedado claro. Muy bien, y lo que he venido explicando, muchachos, pues está haciendo referencia a 5 operaciones, ¿verdad? Ya introduje la definición, recapitulando, del concepto de complemento, del concepto de unión entre conjuntos, intersección entre conjuntos, resta de conjuntos y ahora diferencia simétrica. Y aquí surge la duda de cómo es que deberíamos de respetar el orden de estas operaciones cuando aparecen combinadas. Y la respuesta a eso es que básicamente lo que uno hace es fijarse en los paréntesis redondos, corchetes cuadrados o llaves primero. Bueno, posteriormente se ejecutaría la operación de complemento, luego las intersecciones, luego las uniones. ¿Y qué pasa con las diferencias? Bueno, ahí no hay un consenso, por lo que en esos casos lo mejor es utilizar paréntesis para dejar bien claro el orden en cómo se van a realizar esas operaciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una operación combinada. Ok, entonces tengo el complemento de A, intersección con B, unión con C. Bueno, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, lo primero que habría que calcular es el complemento de A, teniendo claro que el conjunto universo son todos los naturales desde 1 hasta 10. Entonces, ¿cuáles naturales de 1 a 10 son los que no se encuentran, ¿verdad?, en el conjunto A? Bueno, estamos hablando del 2, el 3 sí está, el 4 no está en A, el 5 sí, el 6 no está en A, el 7 sí, el 8 no se encuentra en A, el 9 sí, finalmente el 10. O sea, son todos los pares, ¿verdad? Son todos los pares. Ahora deberíamos calcular la intersección en primer lugar. Entonces, voy a calcular la intersección con B. Y entonces, ¿cuáles elementos tienen en común el complemento y el conjunto B? Todos, porque ciertamente el complemento de A y el conjunto B son conjuntos iguales. Entonces, esa intersección va a volver a dar el conjunto B, o si quieren escribirlo como el complemento de A, pues es lo mismo. Finalmente, entonces, deberíamos tomar a B, que es el resultado de esa operación, y unirlo con C. Pero bueno, C es el conjunto 5, entonces estaríamos hablando del conjunto 2, 4, por ahí vamos a poner el 5, 6, 8 y 10. Aquí me he tomado la libertad de agregar al 5 en orden, pero eso no es necesario porque realmente, como de alguna manera lo hemos apreciado en otros ejemplos, cuando estamos hablando de un conjunto, el orden de los elementos en un conjunto no interesa. Entonces yo pude haber agregado el 5 aquí o acá o al final o al principio, y eso no va a afectar el conjunto porque el conjunto va a seguir siendo el mismo. ¿Ok? Bueno, esa sería la solución. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a
a descargar este CDF, bueno, lo que permite es estudiar el concepto de diferencia simétrica de dos conjuntos dados por extensión. Entonces vamos a abrir ahí el CDF correspondiente. Y bueno, aquí me están dando el conjunto A, menos 4, menos 12 y 3, el conjunto B, menos 4 y 3, entonces quiero la diferencia simétrica de A con respecto a B. Pero bueno, sería calcular, de acuerdo con lo que ya establecimos, sería calcular el resultado de A unión B, que ciertamente me vuelve a dar el conjunto A. Déjenme borrar esto. Esto da A, porque B es un subconjunto de A. Entonces la unión vuelve a dar A. Y la intersección es B, porque B es un subconjunto de A. Entonces, ciertamente en este caso la diferencia simétrica de A con B se reduce a A menos B. Por lo tanto, esto nos estaría dando el conjunto formado por menos 12, que es el único elemento que está en A y no está en B. Entonces, bueno, esa es la respuesta correspondiente. Muy bien, ahí les queda el CDF para que lo sigan explorando en otro momento. Y también hay un CDF para estudiar el concepto de diferencia simétrica, pero con relación a intervalos. Entonces voy a abrir el CDF, vamos a ver. En este caso yo tengo el intervalo que va de menos infinito a 10. Vamos a tratar de representarlo. Tengo el intervalo que va de menos infinito a 10. Abierto en 10, esto va abierto. Y tengo el intervalo que va de menos 4 a más infinito. Entonces esto iría a más infinito. El menos 4 sí está incluido. Entonces uno ve que la unión entre esos dos intervalos, la unión entre esos dos intervalos está dando toda la recta real. Bueno, más bien en la gráfica toda la recta y en conjuntos el conjunto de los números reales. Y la intersección pues tendría la característica de ser todo esto, ¿verdad? En donde entonces estaríamos hablando del intervalo que va de menos 4 a 10, cerrado en menos 4 y abierto en 10. Y entonces si a todo R yo le resto ese intervalo, pues entonces ¿qué me quedaría? Me quedaría el intervalo que va de menos infinito a menos 4, abierto, unión con el intervalo que va de 10 a más infinito. De tal manera entonces que esa sería la respuesta. Son todos los x menores que menos 4 y los x mayores o iguales que 10, visto el conjunto como un conjunto por comprensión. Muy bien. Creo que estaríamos claros con esto. Luego viene otro CDF para practicar el cálculo de operaciones combinadas, ¿sí? Entonces vamos a abrir ese CDF. Ahí podemos realizar operaciones combinadas. Ok, aquí nada más hay pues ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Bueno, primero que U siempre va a representar el conjunto universo y que cuando ustedes vean esta comilla en los ejercicios que aparecen se refiere al complemento. Entonces yo que lo que quiero calcular A unión con el complemento de C y luego con respecto a ese conjunto le saco el complemento, ¿verdad? Entonces
Bueno, ¿cuál sería el complemento de C? Por cierto que usar esa comilla no es algo universal, eso fue algo que hicimos en el CDF por la limitante de tener simbología para poder incluir ahí la barrita que representa el complemento, pero no es que de forma universal en otros libros van a ver esa C comilla como el complemento, ¿verdad? No, eso es simplemente para estas CDFs. El complemento de C, ¿cuál va a ser? Bueno, serían básicamente el complemento de C sería el resultado del conjunto universal menos C. Entonces lo podemos ir viendo, son básicamente aquellos elementos del conjunto universal que no se encuentran en C. El menos 5 sí está, el menos 4 no está, entonces lo puedo poner por acá. El menos 3 no está en C, ¿verdad? El menos 2 sí está, el menos 1 sí está, el 0 no está, entonces lo voy a colocar por aquí. El 1 sí está, el 2 no está, entonces estaría en el complemento. El 3 no está, ok, el 3. El 4 no está, el 4, ¿verdad? Perdonen la escritura ahí, pero bueno. Y el 5 que sí está, entonces el complemento estaría constituido por el menos 4, menos 3, 0, 2, 3 y 4. Bueno, si ahora calculo A, unión con el complemento de C, entonces me quedaría, bueno, el 5, el 1 y el menos 2 de A, ¿verdad? Y luego le agrego, sin repetir elemento, lo que está en el complemento de C, que sería el menos 4, el menos 3, el 0, el 2, el 3 y el 4. Y eventualmente a eso necesito calcularle el complemento, entonces sería A unión C complemento, complemento. Entonces sería simplemente eliminar del conjunto universal los elementos de este conjunto. Entonces estaríamos hablando del 5, estaríamos hablando del 1, del menos 2, ¿verdad? Del menos 4, estaríamos hablando del menos 3, del 0, del 2, del 3, del 4. ¿Y cuál fue el único elemento que me quedó? Pues el menos 5. El menos 5. Entonces, la respuesta en este caso sería menos 5. Voy a darle ahí respuesta. Mira, me faltó el menos 1. Déjenme ver. Sí, estaba por aquí. Eso fue un errorcillo mío ahí. Vean que el menos 1 estaba por acá. También no lo taché. Entonces forma parte del complemento. Muy bien. Aquí teníamos que agregar también el menos 1. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces ahí les queda el CDF también para practicar operaciones combinadas. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos un CDF más que permite al estudiante obtener el diagrama de Venn correspondiente a una expresión combinada de conjuntos. Voy a abrir el CDF para que vean de lo que se trata. Eso realmente lo que hace es generar la representación en términos de diagramas de Venn de alguna expresión con operaciones combinadas. Entonces, por ejemplo, voy a tal vez a devolverme a este ejercicio y voy a tomar entonces este CDF con la intención de poder representar a través de un diagrama de Venn esta operación. Aquí hay una cierta simbología que hay que respetar.
se usa la I para la intersección, la U para la unión, la W para la diferencia simétrica, la M para la resta, ok, y la N para el complemento. Entonces, si aquí viene un NA, pondríamos NA. Luego intersección con B, entonces IB. Unión C, entonces ponemos UC. Y al presionar el botón, hacer el diagrama de Venn, esto me va a representar la operación correspondiente, que es lo que aparece sombreado, la región que aparece ahí sombreada, de esa operación entre conjuntos. Entonces, eso es por si uno lo que desea es, dada una expresión de conjuntos, poder ver cuál es la región correspondiente a una operación combinada o una operación entre dos conjuntos. Es un poquito el sentido de ese CDF. Y aunque ustedes no lo crean, ese tipo de cosas permiten realizar demostraciones usando diagramas de Venn. Yo no voy a entrar tanto en ese tema, pero es una aplicación que tiene. Ok. Bueno, luego este otro CDF permite suministrar hasta 3 conjuntos descritos por extensión y realizar operaciones combinadas entre ellos. Voy a entonces hacer la operación de ese mismo ejercicio que acabamos de ver, pero usando el CDF. Esto les va a permitir revisar cosillas que hagan a mano cuando se trata de operaciones entre conjuntos. Esa es la utilidad, digamos, de este CDF. Por ejemplo, en este caso sé que el conjunto 1, bueno, va de 1 a 10, ya está dado ahí. El conjunto A sería 1,3, 5, 7, 9. El conjunto B, bueno, los pares, 2, 4, 6, 8, 10. Y el conjunto C, que está formado únicamente por 5, entonces voy a introducir la operación. La operación que tengo es el complemento, sería el complemento de A, intersección con B, ok, unión con C. Entonces presiono el botoncito calcular conjunto resultante y ahí me permitiría realizar el cálculo correspondiente, que como ustedes pueden ver, pues es la respuesta del ejemplo. Bueno, y así con cualquier operación combinada, siempre y cuando, esto va a funcionar siempre y cuando la operación combinada involucre únicamente 3 conjuntos. Ese es el único detallillo ahí. Muy bien. Bueno, creo que estaríamos bien. Estamos bien. Bueno, vamos a avanzar. Ok, estoy verificando que no me salte nada. Bueno, otra definición importante que me interesa introducir para esta clase es el concepto del conjunto potencia o el conjunto de partes de un conjunto dado. Ya vimos en otros ejemplos que es completamente válido que un conjunto tenga como elementos otros conjuntos. Bueno, el conjunto potencia o el conjunto de partes de un conjunto A es un conjunto con esas mismas características. Entonces, si tengo un conjunto A, el conjunto potencia o el conjunto de partes de A, va a ser el conjunto constituido por todos los subconjuntos de A. Y a dicho conjunto lo vamos a denotar como P de A. Entonces, ¿cómo es que se define? Como el conjunto de todos los S, tal que S es un subconjunto de A. Y por supuesto que cuando hablamos de subconjuntos tenemos que tomar en cuenta que vacío es un subconjunto de A y que también el mismo conjunto es un subconjunto de él, ¿verdad? Bueno, entonces si yo tengo que A es igual al conjunto vacío, ¿cuáles son los subconjuntos del conjunto vacío? Vacío, ¿verdad? Únicamente vacío.
puesto que vacío no tiene elementos. En ese caso el conjunto partes de A únicamente tiene un elemento. Si A está constituido por el conjunto A, ¿cuál sería el conjunto partes de A? Vacío y el mismo conjunto. Aquí habrían dos elementos en el conjunto de partes de A. Si A está formado por A y B, entonces el conjunto de partes de A estaría constituido por el conjunto vacío, el conjunto constituido únicamente por A, el conjunto constituido únicamente por B. Cuando yo tengo un conjunto que está formado solo por un elemento, se llama conjunto unitario. El conjunto A y el conjunto B son conjuntos unitarios. Y luego se agrega el mismo conjunto A. En este caso, entonces, el conjunto de partes de A tiene 4 elementos. ¿Qué pasaría si tengo el conjunto A igual a ABC? Entonces estaríamos hablando en el conjunto potencia del conjunto vacío, el conjunto unitario A, el conjunto unitario B, el conjunto unitario C. Luego todos los conjuntos que puedo formar con 2 elementos. Estaríamos hablando del conjunto AB, el conjunto AC, el conjunto DC y finalmente el conjunto A. Todo lo que se aprecia es que en este caso el conjunto potencia tendría 8 elementos. Si uno lo ve, ciertamente la cantidad de elementos del conjunto partes está relacionada con la cantidad de elementos del conjunto A. Si no tiene ninguno, hay 2. Si no tiene ninguno, hay un elemento. Si tiene 1, hay 2. Si tiene 2, el conjunto partes tiene 4 elementos. Si ya tiene 3 elementos, el conjunto partes tiene 8 elementos. Y eso realmente lo que quiere decir es que si el conjunto A tiene una cantidad de elementos igual a n, pues entonces eso lo que va a implicar es que el conjunto partes de A va a tener una cantidad que corresponde a 2 elevado a la n. Esta simbología, que se parece al valor absoluto, posteriormente la vamos a formalizar, pero lo que representa es la cantidad de elementos del conjunto. Y a esa cantidad de elementos se le denomina cardinalidad de un conjunto. Entonces lo que estamos diciendo con esto es que si yo tengo un conjunto A de cardinalidad n, la cardinalidad o cantidad de elementos del conjunto potencia o el conjunto de partes de A va a ser 2 a la n. Eso de hecho, muchachos, es un teorema, ¿verdad? Y es el teorema que estamos formalizando acá. Si A tiene n elementos, el conjunto partes de A tiene 2 a la n elementos. Entonces veamos el ejemplo 4.20. Bueno, si yo sé que el conjunto partes tiene 1024 elementos, entonces ¿cuántos elementos tiene A? Pero bueno, ya uno sabe que ese 1024, de acuerdo con el teorema anterior, ese 1024 es igual a 2 a la n, siendo n la cantidad de elementos de A, que es lo que estamos buscando. Entonces, ciertamente ahí lo que me interesa es despejar la n. Entonces, por ejemplo, puedo calcular un logaritmo natural a ambos lados con la intención de poder despejar la n, y entonces me quedaría el logaritmo natural de 1024 igual a n, porque esta n pasa a multiplicar por el logaritmo natural de 2, entonces pues esto básicamente lo que me permitiría concluir es que n es igual al logaritmo natural de 1024 entre el logaritmo natural de 2, y resolvemos eso haciendo uso de la calculadora. Me va a quedar entonces el logaritmo natural de 1024 dividido entre el logaritmo natural de 2, eso es igual a 10. Finalmente entonces estaría concluyendo que la cantidad de elementos que tiene el conjunto original A es 10. ¿De acuerdo? Muy bien. De eso se trata este ejemplo. Luego me están pidiendo encontrar un conjunto A que tenga la característica de que un elemento X de A también esté en el conjunto partes. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de un conjunto A que cumpla con la condición de que
ese conjunto A tenga un elemento que también está en el conjunto de subconjuntos de A, ¿verdad? Piensen en eso. Necesito construir un conjunto A que tenga un elemento que también esté en el conjunto partes, ¿sí? Y bueno, si uno lo analiza, hay muchos ejemplos, infinidad de ejemplos en esa dirección, pero el más simple es este. Si yo tomo A como el conjunto formado por vacío, pues entonces el conjunto partes de A estaría constituido por vacío y por A. Entonces, ¿qué pasaría? Vacío es un elemento de A y vacío también es un elemento del conjunto partes, de tal manera que ya ahí tendría un conjunto que satisface las condiciones de este ejemplo. Y insisto que no es el único que hay, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución de este ejercicio. Bueno, este es un CDF que funciona como una calculadora del conjunto partes, o el conjunto potencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que A es este conjunto, ¿sí? Déjenme tal vez aquí cambiar. Voy a agregarle, por ejemplo, un elemento que es un conjunto a su vez. Y yo le digo calcular al conjunto partes de A. Bueno, se observa que pues estamos agregando en A un elemento que es un conjunto. Entonces, con respecto a ese conjunto, está realizando el cálculo. Y me estaría brindando pues todos los subconjuntos que es posible construir con los elementos de este conjunto A que yo le paso. Entonces realmente esto es como una calculadora del conjunto potencia, ¿sí? Y les puede permitir pues revisar lo que hagan a mano. Muy bien, estamos bien en este sentido. Otra operación entre conjuntos interesante es el producto cartesiano, que como ustedes recordarán, esa definición ya la habíamos introducido en el capítulo de lógica cuando hablamos del tema de predicados en varias variables. Y bueno, aunque el orden de los elementos en un conjunto no interesa, ¿verdad? Ciertamente el producto cartesiano nos permite introducir una operación a través de la cual damos un orden en particular a cada uno de los elementos del producto cartesiano. Entonces, si tengo dos conjuntos A y B, el producto cartesiano, producto cruz, que se denota así como A cruz B, se define como el conjunto de todos los pares de la forma B, donde A es un elemento que está en el primer conjunto A y B es un elemento del segundo conjunto B. Cada uno de los elementos del conjunto producto cartesiano cumple con la condición de ser un par ordenado, ¿ok? Y se llama par ordenado porque no es lo mismo tener A, B que B, A. Y desde ese punto de vista vamos a decir que dos pares A, B y C, D se consideran iguales si sus primeras componentes, en este caso A y C, son iguales y al mismo tiempo sus segundas componentes, en este caso B y D, son iguales. Y en cualquier otro caso vamos a decir que los pares ordenados son distintos. Bueno, entonces, si yo tengo el conjunto A formado por 1 y el conjunto B formado por 3,4, ¿cuál sería el resultado, ¿verdad? de A cruz B, ¿verdad? De A cruz B. Bueno, todos los pares ordenados posibles, estamos hablando de 1,3 y 1,4, porque ahí lo que estoy haciendo es fijándome en A y haciendo variar todos los elementos en B. Y si calculo el producto cartesiano de B con A, entonces me fijo en el primer elemento de B, que es 3, me quedaría 3,1 el primer par, luego me paso a 4 y me quedaría 4,1. Y ahí se puede ver entonces que
la conmutatividad para la operación producto cruz no es válida porque estos dos conjuntos no son iguales. A cruz B no me está dando igual a B cruz A. Bueno, entonces pasemos al siguiente ejercicio. En este caso, bueno, si A está formado por A, B y B por C, D, E, ¿quién sería A cruz B? Bueno, A cruz B sería el conjunto formado por A, C, A, D, A, E. O sea que estoy fijándome en A como primer elemento del conjunto A y varío todos los elementos del conjunto B. Y ahora me paso a B y hago lo mismo. Entonces me quedaría B, C, el par ordenado B, D y el par ordenado B, E. Ese sería el producto cruz, que en este caso el producto cruz tiene 6 elementos. De hecho, la cardinalidad del producto cruz está relacionada con la cardinalidad de A y de B, y en general, si yo quiero calcular la cardinalidad de A cruz B, realmente se observa que esto es la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. En este ejemplo, A tiene 2 elementos, B tiene 3, entonces ¿cuántos elementos va a tener A cruz B? 2 multiplicado por 3, que es igual a 6, en este caso. Bueno, esa sería la idea. Vamos a ver. Naturalmente, si yo tengo que hacer un conjunto cualquiera, A cruz vacío es vacío porque no podría formar ningún par ordenado. Por otro lado, si yo calculo el producto cartesiano de R con R, estaríamos hablando de todos los pares donde la primera componente es un número real cualesquiera y la segunda componente es un número real cualesquiera, que eso ya lo habíamos representado con esta simbología ahora de R cuadrado. Ciertamente eso, ¿qué es lo que forma gráficamente? Todo el plano cartesiano. Entonces todo este plano cartesiano, todos los puntos que están en el plano cartesiano cumplen con la condición de ser elementos de R cuadrado, ¿sí? Y bueno, si yo quiero pues representar o mostrar de alguna manera cuál es el producto cartesiano entre intervalos, la idea es similar. ¿Qué pasa? Bueno, el producto cartesiano de este intervalo A, que es el intervalo que va de menos 3 a 3, con B, que es el intervalo que va de menos 1 a 1, que va a formar todos los pares ordenados X, Y, para los cuales menos 3 va a ser menor o igual que X, menor o igual que 3, y al mismo tiempo menos 1 va a ser menor o igual que Y, menor o igual que 1. Y eso gráficamente lo que va a generar en el plano cartesiano es un rectángulo, ¿de acuerdo? Si yo pienso en el intervalo de menos 3 a 3 en X, ¿sí? Y en el intervalo de menos 1 a 1 en Y, entonces el rectángulo que se forma, en este caso donde el ancho va a ir de menos 1 a 1 y el largo va a ir de menos 3 a 3, este rectángulo que se forma y también su interior constituyen la representación de ese producto cruz. Entonces siempre el producto cruz entre dos intervalos con extremos finitos va a generar un rectángulo. Eso es importante ahí tomarlo en cuenta. Bien, esa sería la idea. Y el teorema 4.2, y con esto finalizo por el día de hoy, ya formaliza lo que hace un momento indiqué. Si nosotros tenemos que A y B son dos conjuntos, donde A tiene M elementos y B tiene N elementos, entonces la cardinalidad de A cruz B es M por N, ¿verdad? Con esto estaríamos
terminando para esta clase, es importante que la repasen bien, que vayan revisando también los ejercicios iniciales que aparecen en la lista de ejercicios de la cátedra. Les agradezco mucho la atención, muchachos, y entonces nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, el próximo viernes, a las 3 de la tarde, a través de la herramienta Microsoft Teams. Gracias.